La doctora García Costa es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, doctora en Historia de México por la UNAM, es investigadora del CIESAS, miembro de la Academia de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores desde 87, actualmente tiene nivel 3 en el SNI. Sus proyectos de investigación actuales son los huracanes en la historia de México, memoria y catálogo, red sobre riesgo y vulnerabilidad, estrategias sociales de prevención y adaptación. La doctora García ha publicado 22 libros, el último de ellos en 2010 bajo el título Los sismos en la historia de Guerrero, en coautoría con Gerardo Suárez Reynoso, y desde mayo del 2004 es directora general del sistema CIESAS, cargo que ocupará hasta el mayo del 2014. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Dónde anda Juan Manuel para darle las gracias personalmente a la invitación a Juan Manuel al Colegio de la Frontera Norte? Y los felicito porque la equidad de género en esta reunión ha sido bastante inequitativa. Somos 10 mujeres y 5 hombres entre ponentes y moderadores. Bueno, el título de esta presentación es Interdisciplina, redes y globalización en el estudio del riesgo y su deconstrucción. La temática sobre riesgo y desastres, particularmente desde la perspectiva de las ciencias sociales, si bien no fue atendida por décadas, ha logrado avances muy importantes hacia fines del siglo pasado y los años que van del presente. ¿Se cambia? ¿Con cuál se cambia? Va. No obstante, la investigación de vanguardia en este campo se ha dirigido especialmente a la identificación de los factores que incrementan la vulnerabilidad, a la caracterización de los elementos que inciden en la construcción de riesgos y a la determinación de los agentes que provocan que los desastres sean cada vez más destructivos, como vimos hoy en la mañana. Los intereses centrados en la deconstrucción de riesgos, en la resiliencia, en el estudio de las culturas del riesgo o del desastre, en las estrategias de sobrevivencia o las estrategias adaptativas, son aún aislados y están todavía dispersos. A pesar de esfuerzos llevados a cabo en algunos casos hace ya décadas, no se ha logrado articular y sistematizar el conocimiento relacionado con estos asuntos, de manera que permita aprovechar los avances que se han alcanzado a partir de estudios llevados a cabo en los diversos centros de investigación y universidades en diversas partes del mundo. Resulta necesario, entonces, integrar a los investigadores para compenetrarse con los temas y las corrientes que se han desarrollado a lo largo del tiempo como esfuerzos de investigación individuales en estos temas que mencionamos. Consideramos que a partir de la integración de redes es factible iniciar esfuerzos de investigación conjunta que partan de la complementariedad de las capacidades científicas y tecnológicas de investigadores dispersos en diferentes espacios geográficos. Y más aún, es necesario conformar redes de redes sobre temas específicos de preocupación universal para las sociedades humanas modernas que permitan una potencia de investigación tal que sea factible encontrar soluciones con mayor cimentación que los esfuerzos de investigación individuales y desarticulados. Las redes sociales, como afirma Manuel Castells, son tan antiguas como la humanidad misma, pero en la actualidad han cobrado nuevas formas. Constituyen la estructura organizativa de nuestro tiempo. Una red es un conjunto de nodos interconectados. No tiene un centro, solo nodos, a través de los cuales se distribuye el conocimiento y se toman decisiones. La flexibilidad y la adaptabilidad inherentes a las redes modernas les dan gran ventaja sobre otros tipos de organizaciones anteriores de carácter racional y jerárquico, nos dice Anthony Giddens, aquí está para los que no lo conozcan. Los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación han influido de manera definitiva en ello al permitir disminuir y hasta eliminar las barreras que constituyen el espacio y el tiempo. Las redes, en esencia, permiten articular el conocimiento a través de enfoques transdisciplinarios y, en este caso,
multigeográficos y multirregionales para tener la posibilidad de observar y conocer los fenómenos con una perspectiva integral. Ya de esto se habló también hoy por la mañana. Las redes se alimentan de capital social, tal como lo enunciara Pierre Bourdieu, quien fue el primer estudioso en articular una definición de ese concepto. A su vez, las redes son generadoras de capital social, entendido como el conjunto de recursos reales o potenciales que deben estar a disposición de los integrantes de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas. Así, red y capital social resultan dos elementos indisolubles, tanto en la conceptualización de Bourdieu como en la que le dieran más tarde James Coleman o Robert Putnam. La generación de capital social o el aprovechamiento del capital social inmerso en un grupo es, pues, el cemento para el despliegue de las redes. Con estas preocupaciones en mente, se presentó una coyuntura que permitiera desplegarlas. En 2008 se publicó una convocatoria del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología entre México y la Unión Europea, FONCICIT, sustentado en el convenio firmado entre el CONACYT de México y la Comunidad Europea. Tenía tres objetivos el lanzamiento de este fondo: fortalecer las capacidades científicas, generar propuestas de solución a problemas comunes en temas medioambientales y socioeconómicos y fomentar la cooperación México-Unión Europea a partir del enriquecimiento con enfoques locales y regionales. La instrumentación de este fondo se hizo a partir de apoyar financieramente dos tipos de acciones. Por un lado, la conformación de redes internacionales o bien el desarrollo de proyectos de investigación. Un grupo de investigadores sociales mexicanos encontramos en esta convocatoria una oportunidad valiosa para lanzar una propuesta ambiciosa: la conformación de una red mexicano-europea de especialistas en riesgo y desastres, pero enfocados particularmente hacia la búsqueda de las claves para incrementar las posibilidades de prevención de desastres. Una de las ideas medulares fue la de recuperar las lecciones existentes. Aún reconociendo que pocas de estas lecciones se han convertido realmente en lecciones aprendidas, ya que la mayoría han alcanzado a ser apenas lecciones identificadas alrededor de la denominada gestión integral del riesgo, es fundamental comenzar por conocerlas, trabajarlas y tipificarlas, estas lecciones aprendidas. Este grupo que iniciamos esta red, teníamos algunos elementos en común: ser parte de redes temáticas, tener contactos de diversa índole con investigadores europeos especialistas en los temas y compartir hipótesis y concepciones comunes. Algunas de las hipótesis y concepciones comunes fueron estas tres que les presento. Las sociedades no son y nunca han sido entes pasivos ante la presencia de amenazas naturales. Históricamente, las comunidades humanas han formulado caminos sociales y culturales para enfrentarse a riesgos y desastres potenciales, y en tercer lugar, las sociedades han desarrollado a lo largo de la historia estrategias sociales de prevención y adaptación en su interacción con el medio natural. Con estas hipótesis como eje, el camino a seguir se debía centrar en la identificación, recuperación y actualización de esas estrategias, de esas construcciones culturales identificadas como mejores prácticas, como prácticas efectivas, que permitieran reforzar las posibilidades de desplegar acciones para explotar las posibilidades de resiliencia del grupo social. Estábamos y estamos convencidos de que dicho rescate debía hacerse privilegiando la escala local y regional y a la vez de manera comparativa en distintas latitudes. Desarrollamos entonces este proyecto que se denomina Red Riesgo y Vulnerabilidad de Estrategias Sociales de Prevención y Adaptación, a través del cual hemos ido construyendo una red de redes y fortaleciendo redes diversas y dispersas sobre los temas en diferentes latitudes. Si bien existen redes informales de ONGs, decidimos privilegiar aquellas que han puesto un énfasis especial en el tema de prevención y resiliencia. Entre ellas mencionamos la red,
la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la Red Hábitat en Riesgo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Europea Disaster and Social Crisis Research Network. Algunas redes existentes se han vuelto, en los últimos años, el centro de las preocupaciones de los investigadores, especialmente a partir de los resultados del IPCC y en Europa en particular, después de publicado el controvertido reporte de Nicholas Stern. Este último, basado particularmente en los impactos económicos del cambio climático, afirma que la evidencia científica da cuenta de la existencia de riesgos globales que demandan atención y respuestas urgentes. Insiste también en los complejos desafíos en materia de política pública a escala local, particularmente los relacionados con los temas que a nosotros nos interesan, que es el de la adaptación. Él habla en particular de los efectos e impactos al cambio climático. Como les dije antes, después de muchos años durante los cuales buena parte de los que ahora conformamos esta red Riesgo-Resiliencia nos habíamos dedicado a estudiar y analizar la construcción social de riesgos, es decir, a identificar y entender los elementos que han provocado que la acumulación histórica de riesgos y vulnerabilidades den lugar a desastres con resultados cada vez dramáticos, hemos decidido voltear la mirada al otro lado de la moneda. Para ello, tenemos una pregunta eje que es la siguiente: ¿qué han hecho las sociedades históricamente para enfrentar las amenazas naturales, particularmente aquellas que son recurrentes? Ojo que hablo de amenazas naturales y no de desastres naturales. Esta pregunta eje remite a las preocupaciones antes expresadas, para cuya respuesta resulta fundamental, insistimos, recuperar, reconstruir y documentar esas que llamamos culturas de prevención. Esta red que hemos conformado y que tendrá que seguir enriqueciéndose con la participación de ustedes y otros más, la Red Riesgo Resiliencia, ha abonado ya en este camino, tanto en su aspecto científico como en su traducción para el diseño y definición de políticas públicas orientadas a la prevención. Los principales avances son recuperar el conocimiento ancestral y culturalmente construido asociado a la prevención de riesgos, la reconstrucción de las culturas de prevención a escala global, pero con la mirada puesta en lo local y lo regional, y las estrategias de prevención y adaptación, la que Michael Dance denomina la adaptación resiliente. Uno de los desafíos que todavía tenemos y que requerirá de un trabajo concertado tiene que ver con introducir, tanto en el debate internacional como en las políticas públicas a escala local y regional, la dimensión cultural de los grupos vulnerables sometidos a determinadas amenazas naturales, es decir, reforzar la gobernanza del riesgo, la denominada Risk Governance. El reto no es solo la participación social, sino la participación gubernamental. Quisiera mencionar un par de los resultados que tenemos al momento de esta red. En primer lugar, una base de datos que cubre referencias desde 1996 a 2011. Es una base de datos que incluye trabajos publicados en América, en Asia y en Europa. Es una base de datos que tiene datos igualmente de los de americanos, africanos, asiáticos, europeos. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero son los países que incluye esta base de datos sobre estudios que tienen que ver con estrategias adaptativas, resiliencia, etcétera. Y una publicación en proceso que da cuenta de más de una docena de estudios de caso que documentan estos intereses. Se trata de ejemplos, productos de investigación directa llevada a cabo en Europa, Finlandia, Francia, Holanda e Italia, y en América Latina, en Colombia, Costa Rica y en México, a los que hemos sumado otros más provenientes de Asia, Filipinas, Vietnam y de África Occidental. Todo esto está subido en esta página web que pueden consultar y que trae otros resultados de estos 2 años de conformación de esta red, que tuvo una serie de miembros originales que después se ha ido enriqueciendo y se ha conformado una red de redes. Como ven ustedes, está ahí como la red
original, que somos investigadores del CIESAS y del Politécnico Nacional, antropólogos y arquitectos, y después se fue enriqueciendo con investigadores. Los franceses han estado particularmente interesados, entonces ahí los que alcancen a ver, van a ver que hay varios franceses interesados, geógrafos, antropólogos, arquitectos, especialistas en política pública. La fortaleza de la creación de redes temáticas debe centrarse en un diálogo norte-sur y a la par en un diálogo sur-sur. Debe enriquecerse comparando realidades diversas e identificando metodologías comunes con el objetivo de articular proyectos de investigación robustos a través de aprovechar las experiencias y las capacidades en diversidad de geografías, en diversidad de disciplinas. Los proyectos que se vinculan a la temática de riesgo y desastres tienen cada vez más atención internacional, dados los efectos devastadores que la presencia de amenazas naturales ocasionan en términos de vidas humanas y pérdidas materiales. Es indispensable que los científicos unamos esfuerzos para responder con eficiencia a esta demanda universal. Las ciencias sociales en este campo tenemos la oportunidad de demostrar que somos indispensables para entender y ayudar a resolver los grandes problemas que aquejan a los grupos humanos que se encuentran en condiciones vulnerables y ante riesgo de desastre. Además de continuar en una permanente actualización de los patrones y tendencias del riesgo, como lo muestra el reciente informe de Naciones Unidas titulado Global Assessment Report 2011 de la ISDR por sus siglas en inglés, los esfuerzos deben concentrarse en identificar los elementos que contrarresten la construcción permanente y sistemática de riesgos, es decir, a identificar aquellos que abonan precisamente a la deconstrucción de riesgos. A ello dedicaremos nuestras energías en los siguientes años, desplegando nuevas redes internacionales en proyectos de investigación específicos. Los invito a sumarse a este esfuerzo, recuperando lo que una condición de frontera puede aportar, que es el tema de esta reunión, a las lecciones aprendidas en contextos de frontera frente a la presencia recurrente de amenazas naturales. Los invito a sumarse a este esfuerzo por desinvisibilizar aquello que las sociedades han generado en su relación con el medio ambiente. A partir de las lecciones aprendidas que están invisibilizadas, que tenemos que recuperar, entender y reproducir en diferentes contextos y en diferentes espacios, las lecciones aprendidas a partir de lecciones identificadas y que realmente se conviertan en lecciones aprendidas. Y muchas gracias. Estamos preparando un proyecto para presentar al 7º programa marco de la Unión Europea, un FP7, como se llaman. Entonces, pues si hay interés de parte de ustedes, me encantará y bienvenidos. Y muchas gracias por la invitación otra vez. ¿Tiene tiempo para un par de preguntas, Virginia? Sí, porque creo que me voy a las 4 y no quería ir a Roberto. ¿Quieres que presente él y preguntas o? Pues sí. A ver. O desde ahí, como quieras. ¿Tiene la presentación ya? Sí, ya está presente. No, véngase, póngase acá. Ya está aquí. Pero aquí la ves o no. Bueno, yo igual que Virginia quisiera agradecer a Juan Manuel y a Doreen la invitación a participar en este evento. Y un poco es una continuación de lo que presentó Virginia de alguna forma. En realidad yo lo que quiero hacer es una reflexión de algunas cosas que he estado aprendiendo en los últimos años a partir del estudio de vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y el cambio climático en varios contextos, tanto en México como en otros países. Y sobre todo, dentro del último 1 año, 2 años, trabajo con autoridades públicas en México
que me han hecho ver la necesidad de empezar a reflexionar más allá de lo que es el propio estudio y de pensar cómo lo está planteando Virginia, tanto la deconstrucción de cómo se construye el riesgo, bajo la perspectiva de cómo se traduce esto en enfoques operativos. ¿Qué pasa con todos estos estudios? ¿Cómo transformamos del estudio a la práctica? Y solo a través de esta interacción con tomadores de decisiones en México es que he llegado a esta reflexión. Estas son ideas no muy acabadas, algunas ya aparecen en algunas publicaciones recientes, un artículo que salió a fines del año pasado, que es coautoriado con varios investigadores internacionales, y otro que es una sola autoría mía, que salió también el año pasado. Pero es un proceso de conocimiento, de crecer, de ir aprendiendo sobre la marcha de cómo podemos llegar a ese enfoque operativo sobre la reducción del riesgo, el manejo de la vulnerabilidad y la adaptación. Y lo que quisiera hacer en esta presentación es básicamente mencionar 3 puntos. Uno, una visión de los esfuerzos en México, está centrado básicamente en México, y en particular las últimas experiencias sobre la cuestión urbana, pero bueno, se pueden aplicar para otros sectores. Una reflexión de los esfuerzos en México para la atención y adaptación. Ustedes no ven lo que yo veo, pero ¿cómo? Con la flecha a la derecha. La flecha de derecha. No, es que no es lo que yo estoy viendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Aquí está. Entonces, estos son los 3 puntos que yo quisiera presentar. Una visión de los esfuerzos en México para la atención y adaptación a riesgos vinculados con eventos climáticos. Algunas consideraciones sobre los obstáculos para la reducción y adaptación a riesgos climáticos. Y por último, algunas reflexiones para un enfoque operativo. Y voy a tomar más tiempo en este último aspecto, que son las ideas que traigo en la cabeza y que creo que para eso son estos simposios, para poder platicar ideas y tener retroalimentación de los colegas. Bueno, a manera general, México ha tenido un esfuerzo bastante amplio sobre cómo atacar la cuestión de riesgos, en particular a eventos climáticos. Hay una gama de acciones y de programas que se han desarrollado. Esto es una síntesis de varios de ellos, desde el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 hasta el marco de atención a una diversa niveles de gobierno, órdenes de gobierno, entre ellos el municipio, como el programa del municipio seguro, resistente a desastres, el Data Nacional de Riesgo de Senapred, y todo esto es parte de la Secretaría de Gobernación. Y lo último que acaban de sacar, que es la Estrategia Nacional de Mitigación de Desastres, que es totalmente reciente y en donde tratan de dar un enfoque un poco más amplio. Vale la pena resaltar la inversión de dinero que se ha hecho en este tipo de cuestiones. En el último año solamente México triplicó el Fondo de Atención a Desastres, triplicó la cifra que se mencionaba, y ahora vamos a ver por qué el año pasado, pero bueno. Pero hay otros esfuerzos del sector público, tanto del sector salud, con su propio Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios, programa de salud, el programa de desarrollo social, que también atiende a desastres vinculados con eventos climáticos, y lo trabaja también desde una parte normativa para el caso de los asentamientos humanos a través del ordenamiento del territorio. El Programa Nacional Hídrico, que igual, bueno, ustedes saben, para fenómenos hidrometeorológicos, la cuestión del agua es fundamental. El caso de Tabasco, de Veracruz, etcétera, es una buena ilustración. Esta coordinación entre mano y mente no funciona. No, ya. Y bueno, el tercero es la Secretaría de Salud, el Programa Nacional Hídrico, y finalmente, esto está disponible, que quiera verlo con detalle, con mucho gusto. Yo me voy rápido porque no es la parte importante, sino esta es una síntesis de lo que hay. El sector del medio ambiente tiene una gama de acciones, desde la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, hay un programa intersecretarial, programa especial para el cambio climático, y muchas de las acciones que han llegado a trascender en nivel federal están vinculadas con el Instituto Nacional de Ecología, particularmente los planes estatales de acción climática, y lo que están manejando actualmente, y que tienen que, no sé cómo, pero lo van a en principio terminar para el año próximo, son la creación de los atlas estatales de vulnerabilidad,
con la idea de que a partir de los atlas estatales de vulnerabilidad se va a crear un atlas nacional de vulnerabilidad. Es curioso que ustedes van a empezar a ver las duplicidades, o sea, hay un atlas nacional de riesgo, pero hay un atlas nacional estatales y nacionales de vulnerabilidad, y una estrategia nacional de adaptación al cambio climático, que es la última cosa que el INE acaba de sacar hace un par de meses, que se está haciendo cargo de esto. Bueno, esta es una tabla resumen de las principales acciones. Todavía no llegó, ¿verdad? Ahí está. Esta es la tabla, gracias. Esta es la tabla resumen. Aquí van a ver las principales acciones, desde las comunicaciones nacionales, el Programa Espacial de Cambio Climático, las acciones estatales y finalmente el marco de políticas de adaptación que para el mediano plazo, que fue lo que me ha llevado a trabajar con tomadores de decisión del sector público en México, que fue el documento que presentó el gobierno mexicano a través de la Semarnat en la COP16 en Cancún. Como resultado de ese trabajo, bueno, ha habido una serie de entrevistas con esos tomadores de decisión. Y bueno, y esto es la razón, esta es la razón por la cual México triplicó el año pasado el fondo de atención a eventos extremos. Hasta en el año pasado las causas por huracanes han consumido el 70% del costo pagado por el FUNDEM, todas pérdidas de 1976, pero el nivel de daños el año pasado fue extraordinario y eso fue lo que ha llevado a tomar esto. El problema es que, bueno, seguimos atrás de la carreta, o sea, vamos atrás de tratar de entender lo que planteaba Virginia, que realmente estamos siempre tarde a ver los desastres, llegamos a atender el desastre cuando ya sucedió, y en realidad hay muy poco trabajo de prevención, a pesar de que el fondo sobre prevención de desastres es todavía más grande que el fondo de atención a desastres. Es curioso, pero hay condiciones particulares que lo hacen difícil, entre ellas la propia legislación de protección civil creada en el 2000, en donde se le da poca atención y clarifica un poco lo que es la prevención de los desastres, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, que crea realmente una laguna de la falta de un apoyo legal adecuado para trabajar la prevención de desastres. Estos también son resultados de un diagnóstico publicado por el Banco Mundial. Y que al final de cuentas lo que sucede es que lo que ustedes conocen, de que se atiende los desastres, la gente reconstruye y frecuentemente reconstruye en el mismo lugar, con las mismas condiciones de desastre, y 3 años después es otra vez víctima del mismo proceso. Entonces es un círculo vicioso del cual nos salimos. Ya se están empezando a tomar algunas medidas, pero hay otros problemas en términos de volver algo más operativo que sea más eficiente en la atención de desastres, entre ellos la falta de la coordinación transversal en el sector federal. A pesar de la retórica de esta administración de tener una coordinación transversal, en realidad cuando ustedes analizan los programas en detalle, se dan cuenta que la coordinación transversal no existe. Y en particular, lo que es realmente dramático es la inexistencia de la coordinación entre órdenes de gobierno, del federal al estatal y al municipal, es realmente nula, y estos son opiniones de propios funcionarios públicos en el gobierno federal, no son únicamente mías. La falta de coordinación entre lo que es el sector público con el sector privado, el sector social y la ciencia también es muy pequeña, se da en algunos casos, hay algunos casos importantes como lo que sucede en la Ciudad de México con el Centro de Cambio Climático Virtual, en donde se trabaja la UNAM y otro grupo de investigadores trabajan de manera muy cercana con el gobierno de la ciudad. Sin embargo, eso no se ha traducido todavía a programas específicos, en particular en cuestiones de adaptación. La falta de recursos financieros, que los que existen no fluyen en la forma adecuada, y el abandono de lo que es la planeación del crecimiento de mediano y largo plazo. México, que tenía esta tradición de planeación, tanto regional, urbana, de mediano y largo plazo en los 80 hasta los 90, en las últimas administraciones se ha abandonado por completo y se trabaja con presupuestos de 2 o 3 años en el mejor de los casos, sino de año por año, lo cual dificulta mucho la planeación de largo plazo. Básicamente se abandonó la planeación de mediano y largo plazo en México en las últimas administraciones. ¿Cómo construir ante esto? Bueno, la pregunta, que es lo que me motiva a este tipo de reflexiones, es cómo construir enfoques operativos para prevenir el riesgo a eventos climáticos. Y aquí algunos de los elementos importantes que me parece
que vale la pena resaltar es, primero, la atención a nivel local es esencial para la reducción de riesgos, a pesar de que gran parte del trabajo se da a nivel federal, algunas cuestiones a nivel estatal, el abandono del municipio como nivel local, como fuente primordial de trabajo en la atención, en la adaptación y la reducción de vulnerabilidad es importante. Desgraciadamente hay pocos enfoques operativos para la reducción del riesgo a nivel local. En el mejor de los casos existen algunas cosas a nivel federal, empieza a filtrarse algo a través de los planes de acción climática a nivel estatal. El otro problema es el estudio de vulnerabilidad, siguiendo la definición del IPCC, a nivel local. En México casi no existe, o sea, es casi nulo, lo que también mencionaba Virginia. El problema también de lo poco que hemos aprendido de lo que ya existe en términos de variabilidad climática, que no se ha sistematizado, por eso allí encontraba yo las coincidencias, no se ha sistematizado desde dos perspectivas. Creo que es importante verlo desde dos perspectivas. Uno, la adaptación como resultado de la puesta en práctica de políticas, tanto a nivel federal, estatal como municipal, y lo otro, lo que mencionaba Virginia, que es la adaptación autónoma. Los individuos, las comunidades no son víctimas pasivas, o sea, siempre están reaccionando, siempre están buscando la forma. Entonces, el reto es cómo encontrar un elemento que nos permita coordinar ambas dimensiones. Y voy a regresar a este punto al final. Y en particular, la construcción de capacidades locales. Para que esto se transforme en un esquema operativo, la construcción de las capacidades locales me parece que es fundamental. Y la creación de un conocimiento útil. Las capacidades locales tienen que estar desarrolladas a partir de un conocimiento útil. Afortunadamente, en algunos empieza a filtrarse hacia lo que son las perspectivas del sector público federal en México esta noción de fortalecimiento de las capacidades locales. Este es lo que aparece, por ejemplo, en el marco de política de adaptación a mediano plazo, que salió publicado a fines del año pasado, que se presentó en la COP16, y en donde la parte central es el fortalecimiento de las capacidades de adaptación en México, más los otros componentes que ya trabaja el sector público. Bueno, para llegar a lo que serían algunas reflexiones, yo me apoyo aquí en lo que la literatura internacional ha empezado a ver, tanto en términos de vulnerabilidad como en adaptación, y en donde lo que vale la pena resaltar es esto de que no son víctimas pasivas, que sus estrategias representan el resultado agregado de múltiples factores, necesidades y aspiraciones, operando en el tiempo y en diversas escalas espaciales. Algunos actores han empezado a llamar la atención de que la gente no se adapta nada más a la variabilidad y el cambio climático, sino lo vincula con sus perspectivas de desarrollo, de crecimiento. Y esto me parece que es fundamental, porque es donde encontramos la esencia y el eje motor para que la gente, el motivador, que la gente empiece a trabajar desde otra perspectiva más interdisciplinaria, más transdisciplinaria y multidimensional y multiescalar. La disminución del riesgo de adaptación a eventos climáticos debe considerarse como un proceso. No es un producto, es un proceso. Y en este proceso lo que es fundamental es una evaluación constante para aprender de él, actualizando y facilitando la acción colectiva. Aún en el caso de la incertidumbre, gran parte del problema es que no sabemos si el huracán que se está gestando va a golpear con la fuerza de que pegó hace 2 años o va a ser menor. Entonces, la capacidad de respuesta de esta incertidumbre condiciona la capacidad de respuesta. Pero aún a pesar de eso, el fortalecimiento de las capacidades locales nos permite tener elementos de acción. Se requiere además de enfoques multidimensionales y multiescala para poder abordar la complejidad funcional del vínculo entre los elementos climáticos extremos, el desarrollo y la pobreza. Y aquí este vínculo creo que es lo que vale la pena resaltar, porque es lo que le da a países como México la posibilidad de llegar a esta gente y de motivar esta capacidad de agencia de los individuos y de las comunidades. Es en esta esencia donde pensamos que vale la pena invertir, por ejemplo, en crear nuevas formas de conocimiento y aprendizaje que permita que diferentes actores trabajen en conjunto, aún en el caso de la incertidumbre sobre los posibles impactos climáticos, y la construcción de un conocimiento útil a partir de valorar la contribución científica, por un lado, el dominio de la ciencia, con lo que es el dominio de la práctica. Actualmente es un divorcio impresionante entre el dominio de la ciencia y la práctica, siendo que ambos tienen un valor de aportación para trabajar en conjunto de un enfoque más eficiente.
Muchas de las iniciativas enfatizan la búsqueda de nuevos enfoques, pero se da poca atención a las experiencias de programas para reducir pobreza y crear oportunidades de desarrollo en sus tiempos. Y aquí lo que yo hago es, en lugar de seguir un poco la tendencia a nivel internacional de que se ve para la idea climática y contexto, como han estado aprendiendo, que hay cosas muy interesantes, yo empiezo a buscar experiencias más atrás y desde un contexto más amplio, y en particular de las décadas de desarrollo, de programas de desarrollo que tenemos en México y en América Latina. Tenemos 5 décadas de programas de desarrollo, hay una cantidad de conocimiento de esas lecciones aprendidas, de las cuales se puede extraer enorme cantidad de elementos útiles para plantear estos esquemas operativos, y empiezo a trabajar con ellos. Entre algunas cosas, por ejemplo, rescato contribuciones de algunos autores, entre, por ejemplo, Seder y coautores, que critican el estudio de las políticas y programas de desarrollo para la reducción de la pobreza, bajo el supuesto de que una vez que se pone en práctica el programa, se llega a los objetivos deseados. Esto es una voz de alarma impresionante para lo que se está planteando en términos de adaptación, por ejemplo, porque se da por hecho que si ya es un programa que viene con la etiqueta de adaptación, va a ser bueno. Y no se cuestionan todas las consecuencias en términos de equidad para la comunidad, que generalmente van a ser sustanciales. Hay otras cosas, por ejemplo, lo trabajamos, sí, ya voy a terminar. Lo trabajo, por ejemplo, con contribuciones de otros autores, en donde empiezan a ver por qué no funcionan los programas de desarrollo, o por qué no han funcionado los programas de desarrollo de las últimas décadas. Gran parte de ello, algunos autores resaltan la preconcepción de las organizaciones llevando a cabo de los programas, los promotores de esos programas de desarrollo, de lo que es el desarrollo para la comunidad. Vamos, llegan a las comunidades y se les impone, esto es tu programa de desarrollo, sin tener la retroalimentación de la comunidad. Obviamente el programa fracasa. O algunos otros que critican por qué no entendemos los recurrentes fracasos en los programas de desarrollo, en los actores que tienen narrativas preconcebidas, pero en particular que hay décadas de que muchos de estos programas se presentan lecciones aprendidas del desarrollo en América Latina, en México, etcétera, cuando en realidad hay una evaluación crítica o aún muy poca autocrítica de cuáles son realmente esas lecciones, y sobre todo cómo esas lecciones retroalimentan a los nuevos programas. Este círculo no existe, está roto. Y es la voz de alarma de que lo que planteamos en términos de reducción de vulnerabilidad y de adaptación de riesgo, tiene que tomar esto en cuenta como parte importante, en particular por el contexto de la incertidumbre de lo que representa el riesgo de vulnerabilidad y cambio climático. Otros autores, por ejemplo, detallan, y esto me parece muy interesante, que en realidad se le da atención a la pobreza poniendo el énfasis en los pobres y no en las causas que hacen que la gente caiga en la pobreza o que permita que salga de la pobreza. Entonces atiende a 2 millones de pobres en Hidalgo, etcétera, sin darle atención. Obviamente, en el momento en que desaparece el recurso de atención a los pobres, desaparece el programa. No hay un proceso. Entonces, lo que es interesante de estos estudios es que van a los detalles de encontrar cuáles son las causas que hacen que la gente caiga en la pobreza y cuáles son las causas que hacen que salgan de la pobreza. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando estudiamos la vulnerabilidad tenemos que entender también eso. ¿Cuáles son las causas que hacen que la gente sea vulnerable a eventos climáticos? ¿Y cuáles son los elementos que le permiten reducir esa vulnerabilidad y crear una capacidad de adaptación? Otras contribuciones más recientes, ya dentro del contexto de variabilidad y cambio climático, hablan, por ejemplo, de la necesidad de tener coordinación entre órdenes de gobierno, pero también con los individuos, hogares y organizaciones. Regresar a este problema de la agencia, de cómo fortalecer la agencia de los individuos y las comunidades. Bien, para terminar, yo quiero resaltar algunos puntos, ya en un minuto. Perfecto. De considerar el estudio dentro del análisis y diagnóstico de vulnerabilidad de eventos climáticos, no solo como una necesidad fundamental de entender qué es lo que está pasando con nuestras sociedades y por qué son vulnerables a la habilidad del cambio climático, pero también dentro de la perspectiva como un continuum con lo que es el enfoque operativo. No es suficiente entenderlo, sino además, una vez entendido, qué se puede hacer con ese conocimiento. El otro es fortalecer las capacidades a nivel local. Me parece que sin esto no hay posibilidades realmente de reducir el problema en México o en cualquier otro país de ingreso bajo y medio en el planeta.
La creación de un conocimiento útil, tomando en cuenta el dominio de la ciencia y de la práctica, es decir, bajarnos de nuestra nube como comunidad científica y empezar a trabajar con los tomadores de decisiones, con los que conocen la realidad de manera cotidiana y encontrar cuál es el punto de intersección entre ambos que permite crear este conocimiento útil para la atención a la vulnerabilidad y la adaptación. Y regresar entonces a la idea de que los estudios tenemos que plantear desde la perspectiva de entender cuál es la estructura socioeconómica, las causas que mencionaba Virginia de por qué existe el riesgo, de por qué existe la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo tener un empate de entender también cuál es la capacidad de agencia de esos individuos, de esas comunidades para reaccionar a estos eventos. En países pobres como México, esta es la única forma de seguir adelante. O sea, no va a haber recursos suficientes para trabajar a nivel de arriba hacia abajo para llegar a los millones de personas que viven en la vulnerabilidad a eventos climáticos. Es decir, tenemos la necesidad de combinar lo que serían los enfoques de arriba hacia abajo, que son indispensables, pero también balancearlos con los enfoques de abajo hacia arriba. Esta es la última. La reducción de la vulnerabilidad y el riesgo y la adaptación a eventos climáticos, una vez más, como un proceso, no puede ser tiene que ser un proceso con una constante evaluación que facilite el aprendizaje, la retroalimentación y la acción colectiva en el marco del desarrollo de las comunidades, no nada más de la prevención de los desastres, sino del desarrollo de las comunidades. Y finalmente, la acción local tiene que contar con el apoyo de los otros órganos de gobierno, y aquí creo que hay oportunidades, al menos en las entrevistas que hemos trabajado con funcionarios públicos, hay esta recepción de que se dan cuenta de la realidad del país en el que viven y que están abiertos, algunos de ellos, a trabajar en esta coordinación entre los órdenes de gobierno y con los otros sectores de la sociedad para replantear los marcos legales, administrativos y financieros con los que se ataca este problema. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que nos queda, Virginia, si le tienes algún comentario a Roberto, o si alguien tiene una pregunta para Virginia, algún comentario, porque se tiene que ir muy pronto. Ah, muy bien. Entonces se abre el foro. No, pero está muy No, ya lo sé. Sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Una pregunta, doctora. ¿La figura legal de la red es una asociación civil o son cómo se manejan los...? Es una red que la hemos ido conformando con base en los intereses comunes. Conforme se fueron sumando, había unos que se acercaban, pero la verdad no coincidían los intereses. Entonces, ahorita el siguiente paso es que estamos desarrollando un borrador para un proyecto, para presentar un proyecto al 7º Programa Marco de la Unión Europea, que son una cosa horrenda de burocracia, pero vamos a animarnos porque es la Universidad de Montpellier la que va a ser la cabeza, digamos, del proyecto. Y entonces por eso les decía, a los que tengan interés, pero realmente interés en esta identificación y poder trabajar con estas estrategias. Con los europeos nos hemos encontrado unas enormes sorpresas que piensa uno que hay mucha más riqueza en América Latina porque somos muy etnocentristas, pero también hay unas experiencias muy interesantes. Le comparto la experiencia del grupo Radius, el grupo de trabajo Radius. La ONU, con esa década de reducción del riesgo, promovió ese programa. La ciudad de Tijuana, y aquí el doctor Juan Manuel Rodríguez es partícipe de esos esfuerzos. Actualmente tiene más de 11 años conformado el grupo de trabajo. También funciona como una red de cooperantes, de entes cooperantes, ¿no? No está conformada legalmente. A lo mejor ese es el siguiente paso, tal vez está sobre la mesa. Y en Tijuana ha avanzado la Dirección de Protección al Ambiente, la Dirección Municipal de Protección Civil, ha avanzado en impulsar esta parte de la cultura de protección civil. De hecho, hay un foro, el día de ayer fue, el último jueves de cada mes, se está tratando de hacer partícipe este conocimiento. Creemos que hay conocimiento científico, técnico, cantidad de información, pero esa comunicación entre otros sectores, otros niveles de gobierno,
se rompe en la transición, no hay continuidad. Entonces ahorita hay una inercia para hacerse suyo un atlas de riesgo, que no es nada más la generación de mapas, sino una serie de herramientas que ayudan para el código de construcción, para el desarrollo, para la planeación urbana, para muchas otras tantas cosas más, ¿no? Entonces, vamos a compartir esa liga de la red con el grupo de... La figura legal es lo menos importante. El chiste es trabajar y tener los resultados y empezarlos a aplicar. Lourdes tenía una pregunta. Adelante, Lourdes. Use, por favor, el micrófono porque nos están viendo por internet. Sí. No, más bien es un comentario nada más breve. Gracias, Virginia, y gracias, Roberto. Lástima que se tengan que retirar tan pronto, pero lo que me da gusto es que estamos en la misma sintonía. Hablabas de la creación de capacidades a nivel local y este proceso de información de abajo para arriba y de arriba para abajo. Justamente el trabajo que me toca presentar, que bueno, ya lo verán en el libro, estoy trabajando también, como decía la maestra, en un equipo interdisciplinario para el análisis de las vulnerabilidades a riesgos y nosotros estamos proponiendo un análisis para incluir la dimensión territorial del cambio climático al análisis urbano. Entonces precisamente es la propuesta que traigo, pero me da mucho gusto este seminario y la provocación a la discusión, que estamos en la sintonía de la importancia del nivel local, del análisis de esa vulnerabilidad, no solo a los niveles regionales, estatales, sino a nivel local. Y las propuestas de cómo hacerlo, ¿no? Para crear esas capacidades se tiene que tener un diagnóstico en base a qué vas a desarrollar las estrategias de prevención y cómo. Entonces, bueno, pues ya tocará verlo en el libro y ojalá en otra oportunidad tengamos tiempo para ampliar la discusión. Claro, con mucho gusto. Vamos a hacerlo anual el seminario, ¿no? ¿Verdad, No, maestra? Fíjate que sí estaría muy bien. Y una vez allá y otra vez acá, otra vez lo hacemos en el CIESA. Muy buena idea. Esa es buena idea. Aquí, Se acepta la... ¿Sí? Creo que el que tiene que aceptar es Tonatiuh, pero... Pero tú la apoyas. pero lo apoyamos, ¿no? Claro, claro. Claro. Apenas íbamos a ir a pasear a México, ya No, nos salió claro. el DGA. Pero además tenemos ciesas en Mérida y en Monterrey, Claro. y en Guadalajara, y en Mérida, Oaxaca, y Mérida. en Chiapas, a Lo donde quieran. interesante es que esto fuera un seminario Sí lo es. No, Disciplinario o sea, lo que es. estuviera rotando por partes del país. Claro. Ah, ok. O sea, Itinerante. Itinerante, perdón. Porque lo que es importante es que, bueno, sucede aquí, bueno, somos los mismos, o lo hacemos en CIESA, si es el mismo grupo. En realidad, lo que es importante es lo que mencionaba Lourdes, por ejemplo, empezarlo a trabajar con otros gentes, con otras comunidades que han estado desvinculadas. O sea, si vamos a Mérida, invitamos al gobierno municipal, al gobierno estatal, a la Universidad de Yucatán, al CICI, a las otras Claro. gentes que están trabajando, el CIMESTAP, por ejemplo. Y entonces vamos moviendo la idea, vamos trabajando el esquema por varias partes del país. Tabasco está la UNAM, por ejemplo, está en otras El Ecosur. instituciones, está Ecosur. ¿Por qué no lo planteamos? Sí. De hecho, esta ya, digamos, una segunda versión, ¿te acuerdas? Sí. Hace 2 años Fue estuvimos hace 2 aquí, años. tuvo gente Entonces, por de eso digo, Cedesol, pero intentemos tenía una hacerla perspectiva más. más de institucional, faltaría más incorporar a los colegas de CIESAS Sí. de las regionales o de las otras subsedes, Sí, sí, sí. pero pues ya tenemos aquí 2 veces que hacemos bueno, con otros objetivos, pero muy semejante, pero pues tomamos la invitación y Sí, vamos a nomás hacer le pones fecha, Virginia, otra y lo red. hacemos. El próximo año. la No sé, red de redes, Tuxtla, hacemos, vamos no sé. pensando el año que Aprovechando la infraestructura que No, tiene no está CIESAS. Tuxtla, el CIESAS está en San Cristóbal. Tuxtla Perdón. está medio feo, San Cristóbal está más bonito. Pero aprovechando Sí, las sedes sí. que tiene CIESAS y las sedes que tenemos nosotros. Claro. Nosotros podemos llegar de aquí hasta Matamoros. Una vez. Una cosa que sería útil es las comunidades se vuelven más sensibles a este tipo de eventos después de un evento extremo. Sí. Entonces, si sucede algo en Chiapas, ¿por qué no hacemos el próximo en Chiapas o qué va a suceder? Porque, bueno, Hagámoslo aunque cada no año. suceda, porque mejor que no suceda. No, cuando escuchan es cuando sucede, porque están cuando tienen que Sí, responder está, y entonces sí. necesitan las ideas, o sea, son cuando son las Sí, ¿cómo no? Cuando hay desastre, ahí estamos. Sin olvidar desastres Y los industriales. colegas del ITAM también se pueden sumar a la iniciativa interinstitucional. No. Del fondero del FOPREDEN todavía. Yo estoy en el comité técnico del FOPREDEN. si les Bueno. interesa. Una pregunta, Nada Esperanza. más un Sí. comentario. Yo creo que
sí es interesante como invitar a mucha gente, pero también forjarnos como que ciertas líneas de análisis para avanzar, claro, y que cooperemos. Por ejemplo, ahorita esto de red y adaptación, pues obviamente que yo entro bien porque pues trabajo en esto, pero seguramente varios entramos en toda esta búsqueda, entonces como que dentro de la invitación a comunidades y proyectos específicos, porque igual no vamos a poder estar todos en todo, pero sí ir perfilando las líneas donde dice, bueno, yo acá en adaptación, yo acá en mejor más operativo, no sé, sí, para que no nos dispersemos y seamos tantos que después ya nada más nos oigamos, qué bravo, qué bonito, ¿no? Bravo. No. Es un comentario. Yo creo que lo que es importante es que sea muy operativo y muy eficiente. Y productos específicos. Y pensando en el tiempo que íbamos a la Sociedad de Análisis de Riesgos, Esperanza y yo, bueno, yo me enteré que en Inglaterra hay uno, no sé si 1 o 2 doctorados en análisis de riesgos. Entonces tal vez podría ser algo en lo que a futuro, perfilando las distintas capacidades de los actores, tal vez podríamos eventualmente pensar, ¿no?, en un doctorado con una maestría o doctorado con esas pues por lo características, ¿no? Que es lo que jala, que pueden ser diplomados a nivel posgrado. Sí, que son y es como más profesionalizantes. Con empezar con eso, ¿no? Andar porque los posgrados ahí y que en el padrón. Idea, ¿no? Porque de alguna manera nos da como tareas, ¿no? Porque ahorita ya vamos a hacer lo del libro. Pero también eventualmente decir, bueno, pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Y ir perfilando un programa. Y no perder esa vista de multidisciplinaria. Exacto. A mí esto me está encantando, esta reunión, porque todos venimos de áreas muy diversas, ¿no? Y Lourdes va a presentar, así que no se nos vaya a olvidar, pobrecita. Después tenemos langosta, Sí. No, sí les dije que teníamos pachanga. Te la enviamos. No, creo que no. Pero aquí tienen a nuestros discípulos, mira. Sí. Gertrudis, que está aquí, de representante. A ver cuántos tenemos. A ver si alcanzamos. Ahorita que me diga Manuel. Qué pena, si muchísimas se puede, gracias y mucho gusto. Pues encantada, Virginia, vamos a seguir en contacto. Claro, encantada. Sí, gracias por muy bien. Decía Roberto que fue una pena que yo ya no tuve tiempo de leer parte de su currículum, pero es de nuestras últimas adquisiciones, talentosísimo, lástima que se enfermó y que no pudo estar aquí todo el día, pero él ya fue profesor en UC Riverside, en UC Santa Cruz, se reintegra con nosotros a partir del año pasado, de lo que estamos súper contentos. Y pues es una persona muy muy conocida en cuestiones de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, y Virginia es SNI 3 y todo esto, entonces muy contentos de tenerlo de nuevo por acá. Cuídate, Roberto. Buen viaje, Virginia, bye bye. Bueno, ahora muy bien, tenemos a nuestra otra estrella, la doctora Romo Aguilar, ¿no? Sí. Lourdes es licenciada en Geografía por la UDG, tiene una maestría en Administración Integral del Ambiente por el COLEF, hizo su doctorado en Ciencias Sociales en la UAM, Xochimilco, es SNI nivel 1. Sus líneas de investigación son vulnerabilidad de riesgos, ordenamiento ecológico, administración de recursos naturales con herramientas como sistemas de información geográfica y percepción remota y generación de indicadores ambientales para observatorio urbano. Lourdes cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas a nivel nacional e internacional. Ahora está de profesora visitante en la Universidad de Arizona State University, sí, donde nos está trabajando un proyecto muy interesante, el que nos va a presentar algunos resultados. Sí. Muchas gracias, Lorena. Sí, bueno, pues gracias por la invitación. Qué interesante la discusión que se dio, ojalá que se dé también al final de la sesión del taller, que provoca el intercambio precisamente de ideas y nuevos proyectos, ¿no? Bueno, en este caso yo voy a presentarles el modelo que estoy trabajando para
para analizar el cambio climático en la evaluación de la vulnerabilidad a riesgos ambientales en ciudades de la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué pasa tradicionalmente en los centros de investigación mexicanos, los que estudiamos la frontera? Generalmente nos abocamos a las ciudades del lado mexicano de la frontera, y en las universidades norteamericanas que estudian la frontera también generalmente se abocan o se circunscriben a las ciudades de la frontera del lado norteamericano. La idea del planteamiento de este modelo es un modelo que como tal debe ser, tiene que tener la característica de ser replicable, es que se está desarrollando en un par de ciudades fronterizas, que es el área de El Paso, Ciudad Juárez. Entonces, el mismo modelo, para que realmente los indicadores que salen puedan ser comparados, no solo a nivel intranacional, sino a nivel binacional. Entonces, es la idea de este planteamiento, y como decía hace un momento, me encanta la provocación, porque estamos en la misma sintonía de bajar la escala. No hay escalas nada más regionales, que eso nos dio la pauta, las escalas nacionales de análisis del cambio climático, sino qué pasa en lo local, cómo traducimos, cómo bajamos ese análisis a la escala local para la generación de diagnósticos y la generación de estrategias para la prevención. Exactamente, la prevención. En nuestro país, el Sistema Nacional de Protección Civil tradicionalmente se aboca a remediar, a llegar al momento en que ocurre el desastre y remediar, ahora sí que recoger y medio componer y medio limpiar la casa, pero no realmente hay estrategias de prevención. Todo esto tiene que ver con cómo está nuestra normatividad en cuestión de protección civil y lo que tradicionalmente se ha hecho. Pero bueno, entonces la idea de este modelo es eso. El contenido de mi presentación es una breve introducción para aclarar conceptos, que estamos todos en la misma sintonía. El objetivo de la presentación, el área de estudio de manera muy breve, un marco teórico metodológico, los resultados que se llevan hasta el momento de este modelo y las consideraciones finales. Me faltó comentarles, en esta no incluí, pero en el trabajo que envié de la ponencia sí, está formado por un equipo interdisciplinario binacional. Habemos geógrafos, hay especialistas en el análisis meteorológico, en cuestiones de climas, de modelos, de análisis de contaminantes, de dispersión, de sistemas de información geográfica, y demógrafos en los dos lados. O sea, estamos trabajando en un equipo binacional e interdisciplinario. No solo estamos juntos en muchas disciplinas, sino que nos sentamos y discutimos y generamos discusión y análisis. La vulnerabilidad a riesgos tradicionalmente y durante muchos años, más o menos hasta la década de los 80, se abordó desde un punto de vista tradicional, el carácter técnico, ¿no? ¿Quiénes analizaban riesgos o peligros? ¿Quiénes trabajaban en esas áreas? Pues los geólogos, los sismólogos, los geógrafos físicos, y nada más. Tuvo un carácter meramente técnico, y así se permeó las instituciones. Los planes, los programas que tocaban algo de riesgos venían con el carácter nada más técnico. Después de los 80 hacia los 90 empieza a introducirse elementos sociales o de las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, empiezan a voltear hacia la cuestión de la vulnerabilidad a riesgos. Entonces salen los estudios desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, para incorporar al individuo, no solo los aspectos estructurales de la vulnerabilidad, sino también el individuo, el análisis subjetivo, la percepción, el conocimiento, la actitud ante el riesgo, etcétera, etcétera. En años más recientes, en la vulnerabilidad a riesgos, hay una redefinición conceptual y metodológica para su análisis. En esta redefinición entran variables como el cambio climático, y aún más reciente, la dimensión territorial del cambio climático, la expresión espacial del cambio climático, para localizar de manera puntual, de manera geográfica, hacia dónde deben dirigirse los programas específicos de atención para la prevención de riesgos. El objetivo general, entonces, del trabajo que estamos haciendo es proponer un modelo de análisis que incorpore la dimensión territorial para evaluar los efectos del cambio climático en la vulnerabilidad a riesgos ambientales en ciudades. Se toma como área de estudio la región Paso del Norte, específicamente las ciudades del Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El área de estudio, unas características muy generales del área de estudio. Si bien compartimos características ambientales y geográficas en ambas ciudades, la frontera que delimita el Paso Juárez es el río Bravo, Río Grande. Las características de población: el Paso tiene una población de 740,000 habitantes más o menos, mientras que Ciudad Juárez 1,5 millones. Compartes problemas ambientales como sequía, agotamiento del agua subterránea, contaminación del agua y contaminación del aire. El ingreso medio del Paso es menor con relación al ingreso medio de Estados Unidos. Eso sí
similar en Juárez. En el caso de Ciudad Juárez también tiene un ingreso promedio anual menor al nacional, pero hay una diferencia enorme entre el ingreso promedio de El Paso, de un estadounidense, al ingreso promedio de un juarense, anualmente en dólares, mientras que en El Paso son $35,000 anuales el promedio de salario. En Ciudad Juárez el promedio es $9,890 anuales, estoy hablando de un promedio anual. La economía de Juárez está dominada por la producción industrial, nada más que desde 2008, por las cuestiones que ya tocábamos de inseguridad y eso, la economía ha disminuido, se ha desacelerado, hay mucho cierre de plantas, hay mucha migración de las personas de Juárez hacia El Paso, principalmente hacia otras áreas. La estructura socioespacial. Mientras en Juárez las personas de menor ingreso se localizan en la periferia, donde hay déficit de servicios y de infraestructura, en El Paso las personas de menor ingreso se localizan en las áreas centrales del Paso, mientras que las personas que tienen mayor capacidad económica, mayor capacidad adquisitiva, se van hacia la área de suburbios, hacia otras áreas. Los conceptos que me interesa que queden claros, ya lo mencionaba en varios momentos Virginia, no voy a detenerme tanto en ello, es la diferencia tan importante entre riesgo y desastre. Riesgo es la probabilidad, un elemento clave de diferencia, hay varios, pero uno es el tiempo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo, el desastre ya ocurrió. O sea, esa es una diferencia fundamental y muy práctica. La vulnerabilidad permite evaluar los grados de exposición del territorio ocupado por grupos humanos susceptibles de ser afectados por el fenómeno. De acuerdo con el IPCC, el panel Intergubernamental de Cambio Climático, uno de los grandes retos en la investigación del tema de la vulnerabilidad en relación con el cambio climático es la escala regional. Es bajar el nivel de escala, lo que decíamos hace un rato, lo que permitiría diseñar estrategias de adaptación de la sociedad que influyan en el diseño y aplicación de políticas locales y regionales. Ahora bien, en bajar la escala y cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo lo convertimos esto, cómo lo plasmamos, uno de los aspectos que nosotros visualizamos es la dimensión territorial del cambio climático. Esta dimensión territorial se puede convertir, de hecho se debería convertir en una estrategia para la gestión del riesgo. La dimensión territorial del cambio climático, el territorio como unidad fundamental que sostiene la dinámica de la relación entre sistemas bióticos y la sociedad, de acuerdo con Wiltshire-Shawkes, es el lugar concreto en donde los seres humanos habitamos, en donde se desarrolla nuestra existencia, a donde sentimos que pertenecemos, en donde muchas veces están enterradas nuestras raíces, en donde está la memoria de nuestros antepasados, o en donde nosotros hoy construimos lo que mañana será memoria para nuestros descendientes. El territorio es el lugar donde están nuestras apuestas de vida. Así pues, en esta dinámica que se desarrolla entre lo ecológico y la sociedad plasmada, ubicada en el territorio, la gestión del riesgo es el conjunto de medidas que toma la sociedad, sus instituciones y sus autoridades para intervenir sobre los factores que generan riesgos en un territorio determinado con el fin de controlarlos, reducirlos y, en lo posible, eliminarlos. Una de las medidas para la prevención de riesgos, entonces, se convierte en el análisis geoterritorial de los efectos del cambio climático en la vulnerabilidad a riesgos ambientales. Aquí, además del reto que es incorporar la dimensión territorial del cambio climático en el análisis de vulnerabilidad a riesgos, implica otro reto, los datos. Los datos que se generan y se presentan de manera tan diferente en un contexto binacional. Los datos que se generan del lado mexicano y los datos que se generan del lado norteamericano, la oportunidad de entrega de esos datos, la manera en que los recibes y todo esto. Entonces, lo que hicimos, consideramos que la ciudad era la escala local que nosotros íbamos era nuestra unidad de análisis, y de la ciudad, la unidad específica es el AGEP del lado mexicano, Área Geoestadística Básica, que tiene datos demográficos y socioeconómicos para analizar la vulnerabilidad. Del lado norteamericano, el Census Tract. Pero aquí también tuvimos que utilizar los datos del 2000 porque hasta esta fecha, agosto 2011, no han liberado los datos de 2010. Entonces empezamos a trabajar con este modelo desde el año pasado y dijimos, bueno, pues vamos a utilizar esto, lo actualizaremos cuando nos liberen los datos, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano. Entonces aquí habría que seleccionar qué variables me permiten a mí evaluar la vulnerabilidad en un aspecto territorial y que fueran equiparables
en ambos lados de la frontera. Ese fue el otro reto. Este es el esquema conceptual que, como decía Roberto, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero ya lo verán en el libro. Aquí lo fundamental era nuestro objeto de estudio, la parte primordial era analizar la vulnerabilidad social. Sí, y ahí elegimos, ahorita les presento a mayor detalle qué variables utilizamos y que pudimos equiparar en ambos lados de la frontera para analizar la vulnerabilidad social. Y por otro lado, era esos peligros que se pueden potenciar por el cambio climático. Uno de esos peligros son las inundaciones, y esto ya está ampliamente discutido en la literatura, no me voy a detener a explicar por qué se va a potenciar, ¿no? Por qué se está potenciando, por qué se puede potenciar por el cambio climático. Unas son las inundaciones, otras son la temperatura, obviamente, otro es las emisiones de ozono. Así pues, elegimos esos 3 peligros potenciales y potencializados por el cambio climático para analizarlos en conjunto con la vulnerabilidad social. De tal manera que obtuvimos mapas individuales y análisis individual de las vulnerabilidades a inundación, de las vulnerabilidades a las temperaturas máximas y de las vulnerabilidades al nivel máximo de ozono. Y luego la combinación de todos ellos que nos daba para hacer un análisis comparativo, no solo a nivel binacional, sino a nivel intraurbano. ¿Qué está pasando? ¿Es un mismo fenómeno? ¿Es una misma amenaza, ese cambio climático? Son los mismos peligros que se potencian por el cambio climático, pero su distribución no es homogénea en una misma ciudad. Entonces, esa es parte de la riqueza del análisis local, lo que se puede llegar a tener para programas específicos de atención y prevención de riesgos. Aquí les decía, aquí desglosé, espero que sí lo veamos todo. ¿Qué variables elegimos para el índice de vulnerabilidad social? Elegimos la densidad poblacional, el déficit de agua y drenaje, sin acceso a servicios de salud. Aquí lo equiparamos con, en el lado mexicano, sí, sin acceso a los servicios de salud, en el lado norteamericano, sin seguro médico. Sin seguro médico. El otro fue el nivel promedio de ingreso y el nivel promedio de educación. Así pues, desarrollamos el índice de vulnerabilidad social, donde a mayor densidad poblacional, mayor déficit de agua y drenaje y mayor déficit de servicios de salud, mayor vulnerabilidad. Menor ingreso y menor nivel educativo, mayor vulnerabilidad. Y les dimos una escala, le dimos un valor a cada una de las variables de acuerdo a los resultados del censo, y esto lo espacializamos. De tal manera que ahí vemos la densidad poblacional. Puse el Río Bravo para que diferenciemos muy bien la parte norteamericana y la parte mexicana. Vemos cómo se concentra la densidad poblacional en nuestra ciudad de Juárez en los colores más oscuros. Mientras la densidad poblacional en el lado norteamericano es más o menos, o sea, no hay tanta variación en los rangos como en el lado mexicano. Este índice también incorporó la variable de déficit de agua y drenaje. Ahí se ve claramente las diferencias entre países y entre ciudades, de ambos países y a nivel intraurbano, donde se concentran los mayores déficits de agua y drenaje. Colores más oscuros es donde se concentran mayor déficit. El nivel promedio de ingreso, obviamente del lado de la ciudad del Paso, el nivel promedio de ingreso, los rangos altos de nivel promedio de ingreso se concentran en las ciudades norteamericanas, y en el caso de Ciudad Juárez, en la parte central, centroeste de la ciudad, que es donde está la dotación de equipamiento e infraestructura, está también los mayores niveles de ingreso, ¿no? Sin acceso a servicios de salud o seguro médico en el caso norteamericano, es claro, la imagen habla por sí sola, ¿no? No quiero agotar mi tiempo. El otro es el nivel de escolaridad. Obviamente los mayores niveles de escolaridad se concentran en el caso de Juárez en las áreas con mejor desarrollo, infraestructura, con mayor ingreso socioeconómico y todo, y en la parte norteamericana pues hay mayores, el nivel promedio de escolaridad es mayor. Así pues, dándole una gradación, una escala a cada uno de los valores obtenidos y a cada categorización, utilizamos el método multicriterio multiobjetivo para sobreponer la información de las variables seleccionadas, y pudimos obtener un índice de vulnerabilidad social a escala local, y además un índice que nos permite comparar ambas ciudades de la frontera. Entonces vemos los índices de vulnerabilidad sola por sí solos, todavía no le ponemos los peligros para sacar el riesgo. Por sí solos el índice de vulnerabilidad social, ¿dónde se concentra? ¿Dónde están nuestras mayores vulnerabilidades? En el caso de Juárez, los lados más oscuros que ustedes ven son las faldas de la Sierra de Juárez, que es donde se concentran los déficits, la marginación y todo esto. Entonces,
Geográfica, espacialmente está muy bien representado, los datos son congruentes, son consecuentes. Para la región fronteriza noroeste, el IPCC proyecta incrementos de temperatura de 3 a 5 grados centígrados para el año 2100, con un posible decremento del 5 al 8% en precipitación pluvial. Los eventos extremos de precipitación tienen la tendencia a convertirse en lo más común. Como resultado de ello, es de esperarse que los eventos de calor extremo, la contaminación del aire e inundaciones se incrementen con frecuencia e intensidad. Entonces, pues de esa manera y conforme a otros estudios, consideramos que las 3 variables que nosotros podemos territorializar, que podemos espacializar de cambio climático es la de temperatura, niveles máximos de ozono e inundaciones. ¿Cómo le hicimos? Bueno, para la temperatura, sacamos el día más caluroso. Como usamos los datos del censo de 2000, pues tuvimos que sacarlo con los datos de temperatura máxima del 2000. El día más caluroso del año, conseguimos imágenes de satélite de ese día. Entonces le hicimos un tratamiento con percepción remota para hacer la distribución de la temperatura máxima en el territorio. Ahí aplicamos unos modelos que no me voy a detener por cuestiones muy técnicas que son del análisis espacial, pero pudimos hacer una distribución de la temperatura máxima en ambas ciudades del día más caluroso del año. Después elaboramos un índice de peligro de inundación. Ese es el porcentaje de la JEP que tiene probabilidad de inundarse por las características geomorfológicas, de precipitación, de geología, de las cantidades de precipitación, etcétera, etcétera, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso. Ese es el índice, el del medio de densidad de peligro de inundación. Después hicimos lo de ozono. También ahí corrimos unos modelos para poder representarlos espacialmente. Los niveles máximos de ozono en el día de mayor contaminación. ¿Qué elegimos? El día de mayor contaminación medida de ozono, de emisión de ozono en ambas ciudades. Ahí se utilizaron los datos de 4 mediciones al día, 10 de la mañana, 12 de mediodía, a las 5 de la tarde, creo que el otro era a las 8 de la noche, no me acuerdo, y eso para tener las mediciones por un día y lo distribuimos espacialmente. Así pues tenemos los peligros potenciados por el cambio climático por sí solo, ¿cuál es su expresión territorial? Esto lo analizamos con esta metodología y con la utilización de sistemas de información geográfica y obtenemos, quise ponerlos en la misma gráfica, los 4 mapas resultantes para que veamos cómo cambia, cómo se diferencian las zonas donde el peligro se presenta por sí mismo cuando ya incorporas la variable de vulnerabilidad. Mucho lo que reiteraba Virginia, la cuestión social, la construcción social del riesgo. ¿Qué pasa cuando a un peligro que de por sí ocurre en ese lugar, incorporas la dimensión de la vulnerabilidad social? Pues se incrementa y su distribución es diferenciada. Así pues, en el primer mapa tenemos la vulnerabilidad a niveles máximos de temperatura. ¿Qué áreas de nuestra ciudad y qué área de ambas ciudades son más vulnerables a sufrir consecuencias negativas ante los efectos de temperatura máxima en un día? ¿Qué áreas específicamente? Y ya de ahí pues se traslada a colonias, ¿no? Le puedes poner nombre y apellido. En esta colonia, esto y esto, y entonces los programas de prevención se deben dirigir a estas colonias, en esta y en estas capacidades, en esta y en estas medidas. Después lo hicimos con la vulnerabilidad a inundaciones y después lo hicimos con la vulnerabilidad a niveles máximos de ozono. Así vemos la distribución. Pero ¿qué pasa si juntamos los 3 peligros potenciados por el cambio climático y le metemos la vulnerabilidad? Entonces ese es el cuarto mapa. Ahí en ese cuarto mapa podemos ubicar de manera específica qué áreas de la ciudad y qué áreas de ambas ciudades son las más vulnerables a los efectos del cambio climático, a los efectos más sensibles, más evidentes y más medibles, son susceptibles a sufrir estos impactos negativos por el cambio climático. Y bueno, pues ahí está muy claro qué áreas y cómo se distribuyen. Consideraciones finales. Si bien los efectos del cambio climático son compartidos en ambos lados de la frontera, el impacto de los mismos es diferenciado a nivel de ciudad y a nivel intraurbano. Juárez es más vulnerable. En todas las corrida de modelos, en todos los resultados de los análisis, Juárez obviamente es más vulnerable que El Paso ante el mismo evento de cambio climático. A nivel intraurbano, la periferia de Juárez presenta mayor vulnerabilidad a los peligros potenciados por el cambio climático. Destaca que los sectores de nueva creación, que se supone que son clase media, tienen altos índices de vulnerabilidad.
por la manera en que se están concentrando y cómo se están concentrando estas áreas. En El Paso no sigue un patrón donde se concentre mayor vulnerabilidad, aunque sí hay niveles más elevados de la misma en la parte central. A manera de propuesta y para la política pública, es necesaria una estrategia general y compartida binacionalmente para prevenir y mitigar los peligros potenciados por el cambio climático, pero es importante también seguir fomentando los estudios a nivel local, a una escala más próxima, para poder permitir diseñar programas específicos para cada ciudad que consideren aquellas áreas mayormente vulnerables a dichos peligros, de tal manera que la estrategia de prevención brinde posibilidades reales de acuerdo a las características y condiciones reales de la población. Finalmente, lo que quiero destacar es los problemas en cuanto a la información. El modelo ahí está, lo seguimos trabajando, es un equipo interdisciplinario, nos abocamos a la escala local. Pero para replicarlo en otras ciudades debemos contar con que existan datos de precipitación, de temperatura y de ozono. Y nos encontramos que muchas ciudades, aunque son importantes o son grandes, no hay una red de monitoreo de estos datos. Entonces, ¿qué pasa ahí con la información? Parte de las estrategias o para desarrollar las capacidades locales, necesitamos tener los instrumentos de medición para generar los diagnósticos y poder abocar o direccionar las capacidades locales. Para la agenda de investigación, seguir elaborando estudios que consideren los efectos del cambio climático a escala local, la difusión amplia de dichos estudios y propuestas metodológicas creativas, porque cuando no hay como mucha medición, las creativas que incorporen otras variables. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, ya la última presentación, que promete también ser muy interesante. Más importante, nuestro director general académico. Bueno, gracias, muy buenas tardes y gracias por aguantar hasta estas horas. No, pero déjalo leer. Yo también ya estoy, ya estoy toda perdida. Ella ¿no? nos puso así todo bastante. Exacto. Muy bien. Juan Manuel es licenciado en Geografía por la UDG. Tiene una especialidad en percepción remota por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales en Brasil. Tiene la maestría en Administración Integral del Ambiente aquí por el COLEF y también la maestría por el CICESE, que es una maestría conjunta. Su doctorado lo hizo en Antropología Social, en el CIESAS, de hecho Virginia fue su directora de tesis, si mal no recuerdo. Y desde el 98 se ha dedicado al estudio de la vulnerabilidad urbana y social ante eventos naturales extremos en el noroeste de México y forma parte del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres de Redes CLIM de CONACYT y participa en el grupo de investigadores del COLEF, CICESE y UABC que elaboran el Programa Estatal de Cambio Climático para Baja California. Y ya, ahora va a presentar. Y Javier se durmió. También, ¿no? Ya anda perdido. Que Lourdes nos mareó hasta. Muchas gracias. Otra vez muchas gracias por haber venido algunos de ustedes desde muy lejos. Ojalá y no los defraudemos. Creo que no. Creo que este seminario hasta donde va y bueno, ya casi concluye. Nos ha traído muchas reflexiones y yo creo que de eso se trata, lo dijo Roberto hace rato, no más que venir y presentar y escuchar. Yo creo que es lo que podemos hacer hacia adelante. El problema, bueno, yo creo que es beneficio el que ser el último, porque me puedo tomar un poquito más de tiempo. Pero también es un peligro porque el ser el último, siempre como que los otros colegas que nos preceden nos ponen la vara un poco alta, la expectativa, pero bueno, voy a tratar de hablar sobre sobre lo que estoy trabajando. Y finalmente creo que queda bien al final porque es un estudio, bueno, pretende ser un estudio local, entonces a lo mejor aquí van a caer varias de las cuestiones que hemos trabajado. Es un trabajo en proceso, ya lleva un avance, pero falta yo creo que el tejido fino, pero ahorita se los voy a comentar. El tema que les quiero presentar hoy es el riesgo de desastre en la frontera México-Estados Unidos, y voy a hablar en específico del sismo de Mexicali del año pasado, 4 de abril. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, demostrar que los desastres no son naturales. Alguna gente todavía sigue pensando que un sismo es un desastre natural, cosa que no estamos de acuerdo, y que la construcción social del riesgo de desastre es un enfoque multidimensional para estudiar el riesgo de desastre en la frontera.
Son 5 puntos, no se asusten, son breves, espero. Perspectiva teórica, contexto físico, el aspecto social e histórico, que es muy importante, y la manifestación del fenómeno, que es como yo considero y otras colegas que trabajamos esta perspectiva de lo que es el momento en sí cuando golpea un sismo. Y al final, comentarios finales. No me atrevo a concluir porque yo creo que el estudio del riesgo es un proceso. Llegamos a una etapa y seguimos estudiándolo y encontramos cosas nuevas. Entonces, es como estudiar el espacio, y no es porque sea geógrafo, pero es una tarea interminable porque la historia continúa. Perspectiva teórica, no les abondo, solamente son puntos ahí importantes que yo considero desde ya un tiempo para acá. La perspectiva de la vulnerabilidad, donde se enfoca este estudio, bueno, son aportes de la antropología, lástima que no está Virginia para que viera, pero bueno, historia y obviamente geografía. Los desastres no son naturales, soy de ese grupo de investigadores que piensan eso. Los desastres están incluyendo una parte de integrando la amenaza, el riesgo por sí mismo y la vulnerabilidad. Tercer punto, los desastres ocurren en un contexto de vulnerabilidad, contextualizados en un espacio y un tiempo. La vulnerabilidad, y Lourdes nos lo acaba de mostrar, no es la misma en un espacio a otro y no es la misma de un momento a otro. Y finalmente, los desastres no ocurren de manera espontánea, como por ahí algunos dicen que es un designio de Dios. Yo, bueno, soy tradicionalmente católico, pero en estas situaciones no. Son resultado de un proceso donde intervienen una serie de condiciones físicas, económicas, ambientales y políticas que también, ojalá y las podamos ver, y obviamente culturales. De todo este rollo, una manera de entender los desastres es a través del concepto de construcción social del riesgo de desastre. En conclusión. Ahora bien, ya desde incluyendo las variables antropológica, histórica y geográfica, estos son algunos de los resultados de la discusión. No manejo los autores en este momento para no hacerla ya más cansada la presentación, pero el riesgo es una construcción cultural. El riesgo no es lo mismo para una persona del sur que para el norte, y no es lo mismo de un grupo étnico a otro, todos tienen su forma de considerarlo. El papel de la vulnerabilidad y su relación con la amenaza. Los fenómenos extremos ocurren en un espacio y momento determinado, como ya lo mencionamos y varias veces. La manifestación de un desastre obedece a la acumulación de vulnerabilidades en diferentes dimensiones. El desastre no es un evento aislado. El desarrollo de estrategias adaptativas frente a la influencia de una amenaza, ese es en el sentido más antropológico de cómo la gente a través del tiempo va construyendo estas estrategias para hacer frente al riesgo. Y por lo tanto, el desastre es un proceso, porque si involucramos todos los anteriores elementos, sabemos que son factores, son procesos que están continuamente en cambio, por lo tanto, el estudio del riesgo es atemporal. Tomamos una fotografía con los datos que, por ejemplo, que nos presentó recientemente Lourdes, y es la fotografía de ese momento. El día de mañana la precipitación va a aumentar y ella va a tener que ajustar su modelo, ¿no? Creo. Contexto físico, para los que no conocen Mexicali. Es una zona conformada de depósitos fluviales, ahí viene la edad, un poquito viejita. La Sierra Cucapá es el relieve más importante y más evidente, está conformada por rocas intrusivas, es decir, volcánicas con una edad de 127 millones de años. La Sierra El Mayor, por ahí lo mencionaron en la mañana, bueno, yo no hablo de la localidad, hablo del cordón ese que está aquí, se lo voy a presentar más adelante. Y Cerro Prieto, famoso Cerro Prieto, es un volcán piroclástico, es un cono negro, precisamente por eso el nombre, monogenético, es decir, que una sola emisión de lava conformó ese volcán. Actividad geotérmica es una característica de Mexicali, creo que es a nivel nacional, creo que es la primera en producción, según la Comisión Federal de Electricidad, seguido de la parte de Michoacán, pero es muy importante y de hecho quizás parte de la energía que estamos consumiendo en este momento venga de Mexicali, venga de la geotermia. Y el clima, bueno, es una precipitación ahí bastante seco, semiseco en este caso, una lluvia de 75 milímetros la tienen en Chiapas en una tarde y no pasa nada, pero aquí si nos ocurre nos destruye la ciudad, y una temperatura pues agradable, 52 grados, como hace recientemente a la sombra, por eso consumo de cerveza se dispara en verano, por obvias razones. Y la imagen que presento ahí, bueno, es más para mostrarles la parte que es una zona plana, perdón. Esta es la sierra, las que les mencioné, la Sierra Cucapá y la Sierra El Mayor, un poquito más acá al sur. Cerro Prieto está aquí, no se alcanza a ver, es un puntito rojo. La ciudad de la traza urbana está acá en Mexicali. Y todos estos puntitos verdes, que espero los alcancen, son las parcelas agrícolas, pero todo esto es totalmente plano.
Estas son las lagunas de enfriamiento del agua que sale de Cerro Prieto, de la geotermia. Y la mesa de Andrade es una mesa arenosa. Aquí está el aeropuerto. Cuando vayan una vez a Mexicali van a llegar a esta parte. Continuando con el contexto físico, bueno, esta es la ubicación. La parte, aquí está una falla, la falla de Laguna Salada, que es la que se activó al momento, en el 4, bueno, se ha activado muchas veces, pero en la última fue el 4 de abril del año pasado. Y bueno, el contexto, en Estados Unidos está el centro, San Diego está acá, Tijuana está aquí, y bueno, este es el Freeway 8 que va paralelo a la frontera. ¿Por qué estudiar Mexicali? ¿Qué tiene que ver Mexicali con el riesgo? Si vemos este es un mapa de internet que está integrando los epicentros desde el año 1973, y como pueden ver, pues bueno, aquí la trinchera que está enfrente de Acapulco es la que concentra más los sismos a nivel nacional, pero acá arriba hay una pequeña zona que justamente cae donde está Mexicali. Entonces, a nivel nacional, si hablamos por regiones, bueno, la región del Pacífico, la zona tradicionalmente, porque se estudia más, porque la Ciudad de México está cerquitas y toda la población de Guerrero, entonces como que llama más la atención de los noticieros, pero aquí también nosotros tenemos una zona bastante activa, que es esta. El tamaño de los círculos es también el tamaño de la intensidad, de la magnitud, llegan hasta 8 grados. Un acercamiento, Mexicali, la ciudad, su valle. En esta zona, por ahí no se alcanza a ver, hay un círculo bastante grande que corresponde al que estamos tratando de estudiar, la Sierra de Juárez, y Tijuana queda por acá. Nosotros estamos en este punto. Los epicentros de los sismos, desde 1973 hasta 2010. Entonces tienen creo que son a partir de magnitud 3. O sea, no son los chiquitos de uno que nadie lo siente, solo los aparatos, pero son solamente algunos desde el 2000. Todos de todas las profundidades. Sí, viene todo. Ahí viene aquí viene de 0 a 35 hasta 800 kilómetros, pero es la profundidad. Este es un recuento físico, no social todavía, de los 28, bueno, existen 28 sismos mayores a 5.5 en escala de Richter desde 1934. Aquí solamente pongo los mayores a 6.5. Ahí tienen bueno, empezamos con lo más reciente, 1940, 42, 68, 87, y obviamente el que nos está interesando, lo pongo esa tabla para ubicarlo dentro del contexto de la historia sísmica de la región. El último sismo, eso es importante, este dato quizás tuve que haberlo más hecho resaltar, es que el último sismo mayor a 7 grados Richter, como el que estamos estudiando, en esta región se asoció a la misma falla, que es la Laguna Salada, de una extensión de 70 kilómetros, el 23 de febrero de 1892. ¿Qué había en 1892? Nada, excepto los grupos Cucapá que existen en la ribera del río Colorado. Pero no hay evidencia, obviamente una zona que no estaba poblada, por lo menos por población mestiza, pero que en ese contexto pasa un sismo en una zona deshabitada y no pasa nada, no existe un desastre. ¿Por qué? Porque el desastre tiene una connotación netamente social. Contexto histórico, bueno, ya entrando en eso, los mismos, no son los mismos, bueno, esos son mayores a 6 grados Richter desde 1892, el primer registro que se tiene documentado, obviamente por fuentes de California, dice que este sismo, mayor de 6 en el 1892, provocó daños en los edificios altos de San Diego, colapsó construcciones de adobe en Carrizos, cerca de San Diego, ruptura de muros de concreto en otra localidad, Yamul, colapsa una iglesia y una escuela en Paradise Valley, también en California, y dicen que el sismo se sintió, eso dijeron los periódicos de ese tiempo, que el sismo se sintió hasta Los Ángeles. Ensenada, obviamente, pues ya una localidad de cierta importancia. San Quintín, muy mencionado en la mañana, y que, bueno, por su intensidad, pues estuvo bastante fuerte. Los demás tienen ahí su contexto, el tiempo, que es igual una reseña solamente de los daños a los que se ha provocado. Y finalmente, el último que aparece es el del año pasado, provocó los datos que están ahí, que voy a ampliar un poquito más adelante, no los quiero mencionar ahorita. Lo que les mencionaba, ¿cuál es la historia? Para entender cómo se construye socialmente el riesgo hay que también estudiar la historia para saber cómo ha sido la conformación. Es una región poco habitada,
históricamente. En el siglo XIX hubo grandes concesiones de tierras, por ahí Guillermo Andrade y la compañía que fundó, nada más le otorgaron 300,000 hectáreas, que corresponden a más o menos a la misma superficie que es susceptible de irrigación en el valle. La Colorado River Land Company, también un socio desde 1898 junto con la otra compañía con mexicanos, inició las obras de irrigación en los valles de Mexicali e Imperial, y el objetivo no era meter el agua a Mexicali, el interés era meter el agua a Valle Imperial, que está en California, pero bueno, afortunadamente o desafortunadamente tuvo que pasar ese canal por México porque era la zona más susceptible de construcción. Y bueno, a partir de ese momento, de que el agua llega al Imperial Valley, Mexicali tenía agua. Para que se dé una idea, en 1910 solamente había 1,400 habitantes, muy pocos en Mexicali. Una fecha histórica, más que nada un suceso histórico allá en el tiempo de Cárdenas, fue el 27 de enero de 1937, se impulsó el poblamiento acelerado de esta zona, precisamente por la expropiación de tierras a la Colorado River Land Company por parte de Lázaro Cárdenas y su política. Entonces fue cuando empieza a llegar más gente. Otros datos históricos: la construcción del ferrocarril de Sonora a Baja California se concluyó hasta 1947, realmente es muy reciente, y la construcción de la carretera. Y como un dato adicional, la industria maquiladora también empezó a llegar a la región. Pueden ver cuál es el crecimiento hasta la década de los 40, pues era muy incipiente el poblamiento, pero con el reparto de tierras, pues obviamente la gente empezó a llegar. Y ahí está, esa es la ciudad de Mexicali. ¿Qué pasa para el Valle de Mexicali? Localidades, pues ha tenido un crecimiento, mantenido crecimiento. Bueno, hay un pico ahí de 1970, la verdad lo desconozco, si es una cuestión del censo del 70 o realmente hubo un despoblamiento, pero el hecho es que ha evolucionado la población en el valle. La manifestación del fenómeno: algún político me va a decir que este es el desastre, pero nosotros lo estamos considerando solamente como la manifestación de un fenómeno intenso que fue el sismo. Esa es la ubicación regional, para que tengamos una idea, en el oeste de México. Localmente, esta es la zona que se afectó. Gracias. Y con mayor detalle, esos círculos amarillos son las localidades donde más se presentó, casi todos son cabecera de ejidos, la mayor parte de ellos, o donde confluyen varios ejidos, pero chequen cuáles, dónde se concentraron los daños. Aquí fue el epicentro, y justamente todo alrededor, que son localidades rurales, fue donde hubo el mayor impacto, debido a la cercanía y también a una cuestión social de cómo están construyendo sus viviendas. Y hubo también daños en la ciudad de Mexicali, se cayeron casas, se cayeron un estacionamiento que estaba haciendo el gobierno del estado, que bueno, pues dices, con qué calidad están construyendo, pero lo voy a abordar más adelante. Solamente quiero que vean dónde fue el mayor impacto. Datos físicos: bueno, la magnitud que les mencioné, de 7.2 Richter, duró 40 segundos, fue un domingo de Pascua, afortunadamente los niños no estaban en las escuelas, porque hubo muchas escuelas dañadas. Solamente, así entre comillas, 2 muertes fueron por colapsos de muros, pero provocó 35,000 damnificados. 5,200 viviendas fueron dañadas, 916 fueron totales. Solamente, y fíjense la relación, 722 fueron en el valle y solamente 194 viviendas se cayeron dentro de la ciudad, por obvias razones. Los sistemas de construcción, a pesar que es la misma región, tienen una diferencia. Otros datos ahí que los tendré por ahí que incluir en la presentación, ya no los voy a mencionar a detalle. Los daños hubo, pero sí me quisiera detener en las inundaciones en el valle, porque se presentó un fenómeno de licuefacción, que es que se presenta cuando el manto freático en el terreno está muy somero y es solo arenoso, se hace como chicloso aquello. Entonces voy a mostrar unas fotos y otros más daños. Fotos, algunas me las proporcionaron colegas de CICESE, otras son del periódico, y vean, el señor que está parado a la izquierda, pues está parado en el piso, pero fíjese cuánto fue la cantidad de lodo que se acumuló a raíz de esas inundaciones, pues casi el techo llega a la pared. Del lado derecho, pues formas de construcción, es una casa de adobe, una casa ya bastante antigua. La casa de la izquierda es una casa relativamente nueva en Mexicali, pero pues todas las casas alrededor no les pasó nada más que esa, entonces también hubo ahí cierto descontrol del arquitecto, ¿no? El arquitecto luego lo fueron a buscar, nunca lo encontraron, no sé por qué, pero fue de las pocas casas que se cayeron en Mexicali. Lado derecho, evacuación de enfermos del Hospital General del Iste. Fotos del Valle de Mexicali, ahí ven la carretera, el señor está ayudando, no sé a qué, pero pues vean la profundidad, está allá abajo, posó. Un niño en el puente para que vean la separación del movimiento, fue bastante fuerte.
El canal que aparece ahí es un canal que trae el agua a Tijuana. Para los que no conozcan Tijuana, pues realmente no tenemos agua, aquí es totalmente, la traemos el 80% creo que viene de Mexicali. Se cortó el suministro de agua como 3 días, pero en Tijuana ni cuenta nos dimos porque afortunadamente tenemos un vaso regulador que está aquí en Tecate, entonces sí hubo un impacto que nos llegó hasta nosotros. La cuestión es que no lo sentimos directamente porque tenemos una presa. Vean los daños que aparecieron en Calexico, California, pues, rompimiento de vidrios, pero daños menores, obviamente porque los sistemas de construcción son diferentes. No quiero decir que en Estados Unidos sí se cumplen y en México no, pero bueno, es una diferencia que hay. Otros daños, ya no los voy a decir, ese es elocuente. La señora que le va a las Chivas, ahí está como escala, para que vean la profundidad de la cantidad de agua que estuvo saliendo, inundaciones en el valle. La falla, del lado izquierdo arriba, se ve cómo quedó una parcela donde está la falla, y bueno, quedó a desnivel. Y bueno, ese pequeñito cráter que se ve es lo que les digo, que el agua, como es somera, con el movimiento hizo que se levantara, entonces es una pequeña inundación. Las inundaciones más fuertes fueron por el rompimiento del canal, el canal que viene que trae agua aquí a Tijuana. Obviamente las autoridades hicieron precedentes, hicieron, como dicen, baños de pueblo, estando ahí con el señor gobernador, está del lado izquierdo, en la foto de arriba, y ahí está, aparece, coincide el que se quiere candidatear para presidente, Cordero, ahí está también haciendo acto de presencia. Abajo están unas casas que se les empezaron a hacer a los damnificados, sobre todo gente del valle, como les digo, fueron mayores daños, terrenos de 200 metros cuadrados y una casita de 54 metros cuadrados. No sé si la gente vaya a durar ahí, porque las casas que se les cayeron son casas con terreno más grande y donde atrás tienen un huerto, que ha pasado, que es algo muy común, ¿no? Pero es un proceso que todavía no termina. Gracias. 5 todavía. Gracias. Costo de la reconstrucción. Es un dato duro, pero que nos permite saber, darnos la idea cómo el gobierno hace frente a esto. En total son 2.166 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Para que se den una idea, hace poco el gobierno del estado concluyó la ampliación de este acueducto que nos trae agua desde Mexicali a Tijuana y costó la mitad. Entonces, en términos locales como estado, es mucho dinero. Esta es la distribución de los dineros de solamente recursos oficiales que se dieron para la reconstrucción. Sería muy difícil tener exactamente un dato donde incluyéramos los costos que las familias hacen para reconstruir sus viviendas. Eso solamente es lo que el gobierno designó. Y ahí está, ¿cuál es la prioridad del gobierno? En este caso fue la infraestructura hidroagrícola, que son los canales de riego, el educativo estatal en segundo lugar y en tercer lugar el carretero estatal. Entonces, carreteras e infraestructura, el agua obviamente es algo importante aquí en esta región, por eso fue la prioridad. ¿Y después qué? Ok. Las primeras observaciones es que la reconstrucción es diferencial, se le da diferencia, no es lo mismo la atención que se le da a la ciudad que se le da al campo. Todavía existe una fuerte expectativa hacia el gobierno, todavía mucha gente está esperando que le den casa porque el sismo viene a detonar las deficiencias que el gobierno o nosotros como sociedad no hemos cubierto las necesidades básicas de la población, tener una casa digna, con servicios públicos. Entonces, cuando ocurre el sismo, pues salen todas esas necesidades y quieren que el gobierno las atienda. El proceso de la reubicación continúa, les digo, hay 2.800 viviendas hasta ahorita, dicen que van a ser más, pero bueno, el problema es, al final les digo, que la están construyendo precisamente sobre la falla, entonces, ¿realmente van a durar esas viviendas? No creo. Se construye un nuevo fraccionamiento para damnificados en el ejido Coahuila con 404 viviendas de 300 metros, los mencioné. Persiste un sentimiento de inseguridad entre la población, está diciendo todavía que va a temblar y bueno, todavía el sentimiento está a flor de piel. ¿Y qué es de lo bueno que sacó el fenómeno? Pues que se están actualizando los reglamentos que ya existían y que nadie acataba. Comentarios finales, no son conclusiones, solamente son 3. El sismo del 4 de abril del año pasado en Mexicali demostró que los impactos son diferenciados en función a la acumulación de vulnerabilidades. El campo está un poquito más olvidado, mucho, que la ciudad. En la ciudad es el asiento de los órganos de gobierno y por lo tanto políticamente conviene que se reconstruyan más rápido las ciudades y para este caso está Cancún con Stan y Vilma en 2005 en que todavía Fox compró el gobierno federal invirtió mucho dinero en inyectar arena a las playas donde venían todos los europeos a vacacionar y en el mismo año vas a Chiapas y tenemos un rezago enorme todavía de que no se han atendido. Entonces hay una diferenciación que el gobierno también
es un agente muy importante en la construcción social del riesgo. Segundo, a pesar de la historia sísmica de la región, no existe aparentemente, esto es cuestión todavía de analizarlo más, una definición concreta de estrategias adaptativas de la población. Esto es en parte porque como los sismos fuertes que tumban casas no son tan recurrentes como las puede hacer un sismo, una lluvia en otra región, como que el riesgo va quedando de lado o lo ignoramos para sentirnos más seguros. Nos abocamos más a los problemas de la vida diaria, como trabajar o mandar a los niños a la escuela. Y por último, la vulnerabilidad de la zona de estudio puede explicarse porque los daños se atienden de manera selectiva, lo que les mencioné anteriormente. Los daños en cuanto a existe una vulnerabilidad política y a una vulnerabilidad institucional. ¿Qué instituciones están? La mayor parte que hizo frente fue el gobierno del Estado, tenemos un gobierno panista, ustedes sabrán. Y la política es también qué tanto la gestión del gobierno estatal hacia el federal tiene éxito o no. Y ya para terminar, porque ya Lorena me está diciendo que ya. Esta es una foto de un periódico local y es una, pues para que vean la cicatricita que se le quedó ahí al cerro, a la sierra de Cucapá. Al fondo está Laguna Salada. Acá atrás, Mexicali está de este lado, pero esta es más o menos para que vean la cicatriz que quedó. En algunos puntos llegó hasta 3 metros de diferencia. Del lado derecho fue el bloque que se hundió, el otro quedó relativamente más arriba, ¿no? Y muchas gracias, yo sé que eran preguntas, pero eso les quería platicar. Bueno, muy bien, muy interesantes las sesiones. Comentarios, preguntas. Si van a hacer algún comentario o pregunta, pues que sea pronto. Sí. Y usen el micrófono. A ver, Brad. Bueno, solo un comentario que realmente, que buenas ponencias, yo creo que planearon muy bien poner esas 2 últimas ponencias al final, porque yo pensé que me iba a costar trabajo después de la comida, pero la verdad es que, bueno, a los canadienses nos fascina desastres naturales y cuestiones de clima, entonces tal vez por eso, pero también las fotos, entonces muchas felicidades. Cirila. No, está bien, usa el micrófono nada más porque estamos por internet todavía. Bueno, mira, a mí me parece bien importante estas 2 últimas ponencias, sobre todo porque marcan la importancia de ser estudios binacionales y digamos también transfronterizos a través de toda la frontera, y también recordar que las fronteras no somos iguales, desde Matamoros hasta lo que es Matamoros, Brownsville, lo que es Tijuana, San Diego, son totalmente distintos. Claro. Entonces yo creo que los estudios deben de hacerse de ese tipo. Entonces a mí me parece que eso es un punto muy muy relevante. La otra parte, a mí me parece que a veces lo que ha faltado precisamente es el contenido regional, porque por ejemplo ahora que iba a hacer esta ponencia estaba viendo, digamos, que en Matamoros se hacen por ejemplo distintos simulacros para evitar riesgos, pero por ejemplo hacían de temblores y en Matamoros nunca tiembla. Entonces como que viene toda una política de que lo tienen que hacer, pero no toman en cuenta el contenido regional. Entonces creo que lo que hemos estado discutiendo acá vuelve el espacio geográfico como punto fundamental. Y lo último es cómo muchas veces, hace rato decías tú misma que a veces la inseguridad, todo esto como que se ve como parte de lo normal. Sí. ¿Qué pasa en los espacios fronterizos que decimos? Que los riesgos se integran a lo normal. Por ejemplo, en Matamoros se inunda toda la ciudad. Y es ya normal. Ya es normal. Entonces, ¿hasta dónde precisamente revertir eso que la población ve como que ya no hay nada que hacer? Porque eso es una lucha, digamos, de impulsar la cultura de prevención, porque pues siempre será mejor prevenir que reconstruir, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Adriana, qué bueno que nos aguantaste todo el día, muchas gracias. Bueno, el mío es un comentario. He estado en contacto con organizaciones sociales de aquí de Tijuana, que ahorita traen mucho la preocupación porque aquí en Tijuana desapareció el COPLADEM y se sustituyó por el Instituto Metropolitano de Planeación. Como seguramente muchos de ustedes saben, los COPLADEM en todos los municipios de alguna manera integraban
participación social de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, y se incluía pues los aspectos, todos los aspectos que estas organizaciones consideraban importantes dentro de los subcomités. Con estas exposiciones, sobre todo con las últimas dos de Lourdes y de Juan Manuel, me salta y se me resaltó mucho se me hizo muy evidente la preocupación que mueve a estas organizaciones, porque ellos dicen, bueno, ahora el Instituto Metropolitano históricamente ha estado, antes INPLAN, Instituto Municipal, históricamente ha estado muy enfocado a cuestiones muy técnicas de la planeación urbana. Ajá. No está considerando todos los aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, las cuestiones de inseguridad, que de alguna u otra manera están incidiendo en si se planea o no se planea bien un área urbana, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ver cómo, por ejemplo, traslape de mapas que hizo Lourdes, si bien que es muy utilizado en estas instituciones de planeación, y que de alguna manera incorpora variables sociales, ¿no? Como lo hizo Lourdes, aún así sigue dejando otras variables de las cuales, por ejemplo, estuvieron hablando las psicólogas, y que, bueno, seguramente en otras ponencias en las que no pude estar presente también se tomaron en cuenta. Entonces, pues quería comentar eso, ¿no? Que las cuestiones sociales afortunadamente se pueden leer a través de una gran variedad de variables, ¿no? Y que la planeación urbana, para la prevención de desastres específicamente, pues no puede cerrarse nada más a lo que típicamente vemos como parte de la planeación urbana, sino también hay que ver cuestiones de percepción, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más recuerdo, porque es la ponencia que vi, y más que nada era eso. Okay. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un comentario de lo local y de lo regional que mencionamos durante todo el día. Todos sabemos que por allá, con el aniversario del sismo del 85 en la Ciudad de México, a nivel nacional se hacen simulacros para terremotos. Baja California somos susceptibles a este tipo de fenómenos, pues ahí está el caso. Tijuana también, a lo mejor en menor grado, pero si nos pega un sismo igual o un poquito más chico en Tijuana, y ya saben como que en Tijuana tenemos, en vez de un lugar plano, que a mí se me pasó, sí lo comenté muy rápido, es una Mexicana ciudad totalmente plana, aquí sí nos va a complicar muchísimo, y ya nos lo dijo la gente de Protección Civil, por lo que comentaba hace rato Carlos, del programa Radios. Si el Colegio de la Frontera Norte lo afecta el sismo, nadie los va a ayudar, y no porque, dicen, en calidad de broma, y no es porque nos caigan gordos, pero Protección Civil, ¿cuántos son, Carlos? 15 personas a lo más para una ciudad de Tijuana con más de casi a lo mejor 2 millones de habitantes. Dice, solamente tenemos capacidad para tener 1 o 2 edificios colapsados por las personas que son. Ustedes, pues ni modo. Entonces ahí, a nivel local, lo que tenemos que hacer es, yo no le llamaría, Cirila, la cultura de la prevención, más bien incluir la noción del riesgo a la cultura, porque, bueno, la cultura se construye y somos la reproducción. Bueno, yo creo que Virginia nos pudo haber ilustrado mejor de lo que es la cultura, pero sí meter el término porque, pues nos está llevando, y mientras, en este caso en Mexicali, como son fenómenos que se presentan cada X años, entonces como que decimos, pues sí, tiembla, pero pues, a ver qué pasa. Entonces, lo que no pasa con una lluvia intensa en Tijuana, ahí también la necesidad de los estudios locales. Y concluyo también mencionando eso de los simulacros que a nivel nacional, qué bueno que se hagan, gran parte del país es una zona sísmica, pero en caso local, en Tijuana, para los que conocen playas de Tijuana, somos unos 35,000 o 40,000 habitantes los que vivimos en esa zona, que es la zona pegada al mar. Nunca hacemos un simulacro ante tsunami. Recuerden el de Tokio, el de Japón de marzo, dieron las sirenas, todo el mundo nos dimos cuenta por las redes sociales, mucha gente bajó a ver en la playa, voy a ver el tsunami, otra persona se asustó y se fue a la lomita acá arriba porque tenía miedo. Entonces eso es que no estamos preparados localmente. Entonces si hacemos simulacros para conmemorar el sismo del 85, qué bueno, pero también hay que prepararnos localmente, ¿no?
Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me tomo la palabra antes de que comiences, porque al cabo que tengo el micrófono y como yo modero, pues ni modo. Ok, bueno, retomando la cuestión de local y nacional, retomando particularmente tu comentario, Cirila, yo antes de llegar aquí, llegué hace 2 años, yo toda la investigación que hacía, yo decía, es que yo estoy analizando lo mexicano versus lo americano versus lo canadiense o brasileiro o X, ¿no? Entonces, esa visión, ¿no? Yo estaba en ITAM junto con mis colegas de aquí enfrente, entonces pues yo decía, si yo hago cosas comparativas, estoy haciendo cosas de México, y me parece que esa visión permea bastante, no solo en general en todas las ciencias sociales, ¿no? La gente habla de, voy a hacer investigación de China, que estuve en una conferencia en San Antonio y la gente decía, es que vamos a hacer una investigación comparando China, México, Estados Unidos. Digo, pero ¿qué es lo chino? ¿No? O sea, ¿qué es la naturaleza de lo chino? Es un país enorme, increíblemente diverso. Entonces, el recabar datos en 1 o 2 ciudades muy prominentes, pues definitivamente no es representativo de lo chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me parece como que escucho tu llamada, ¿no? Como investigadora que estás allá, creo, con otra persona solamente en el COLEFE, en Matamoros, y en general en México me parece que ocurre mucho eso, ¿no? La gente que está en el centro del país dice, hago investigación sobre lo mexicano, entonces lo mexicano es pues lo del DF, ¿no? Entonces se extiende. Es la colonia del Valle donde yo vivo. O es la gente que dice, soy de Polanco, ¿no? Ese es otro grupo. Pero bueno, entonces ¿no? Exacto. No, entonces y para los que vamos a conferencias internacionales, bueno, dices, yo creo que en conferencias internacionales es rarísimo. 1 o 2 veces he visto alguna ponencia de Bolivia, ¿no? Entonces, o Ecuador. Entonces hay regiones, en este caso estamos hablando de México, con regiones que no están representadas en la investigación, pero que es definitivamente muy importante abordar, ¿no? Las problemáticas de esas regiones particulares, ¿no? En particular ahora con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo por ahí recupero tu inquietud, ahora sí como una matamorense adoptiva, ¿no? Más que adoptiva. ¿Porque eres del DF? ¿De qué parte eres? De Morelos. Sí. Ya es matamorense más que los matamorenses. Pero además ahí siguen Matamoros, no sido a Brownsville. ¿No? Muy bien. ¿Sí te vas a comentar algo? Sí, adelante. Sí, 2 inquietudes. Una es que, ¿cómo le hacemos el acceso a la información para tener los datos casi en tiempo real? Compra nuestro libro el siguiente año. No. La academia modela con datos del 2000. Los planes de desarrollo se hacen con información del 2000, de 1995. O sea, ¿cómo le hacemos? Si hay algo en este momento... ¿En qué organización estás? Yo soy consultor ambiental. Consultora ambiental. Mira, yo te voy a decir lo que me dijo una vez una profesora en UC Irvine, que es mi coautora. Me decía, mira, aquí hay 2 trabajos: investigar y dar consultoría. La gente que escoja, ¿no? En el caso de nosotros, pues nosotros investigamos, presentamos nuestros hallazgos y esperamos que gente como tú, pues si los van a usar, qué bueno, ¿no? Yo siempre digo, mira, las cosas que yo hago, si a alguien le sirven y los usa, qué bueno por ellos. Y si no, pues ni modo, yo ya lancé el conocimiento y otra gente por allá en la otra orilla del mundo tal vez utilice lo que yo genero, ¿no? Pero si uno se pone a hacer ambas cosas, pues no acabas. O haces una cosa o haces la otra, ¿no? El otro sentido... Adriana se está riendo de mí. Es más fácil. El caso de Tijuana es dramático. ¿Sí? Funcionarios, es más fácil que se enteren de que esta ciudad es altamente vulnerable. Fuera de aquí, en congresos, cuando se tiene trabajos, cuando se tiene instituciones de educación, cuando se tiene foros, o sea, ¿hay una incongruencia ahí o no? Mejor mira, si empezamos, vamos a empezar a llorar aquí, yo creo que todos los que estamos presentando, así que ahí la dejamos para no
no quemar gente, ¿no? Muy bien. ¿Pregunta? ¿Alguna? Bueno, yo le agradezco a todos los ponentes. Yo creo que fue una mesa muy, muy interesante y creo que vamos a tener un producto que ojalá sirva a consultores en distintas áreas y que avance, ¿no?, el conocimiento. A mí me gustó la experiencia porque fueron visiones muy diversas del riesgo. Hay algunos trabajos de Roberto, ya le dije que lo tiene que enfocar más en riesgos y retomo lo que decía Esperanza, ¿no?, que tenemos que enfocarnos en unas temáticas comunes dentro del área de análisis de riesgo, ¿no?, que obviamente es multidisciplinaria, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues fue bastante fructífera la sesión. Entonces pues muchas gracias. Aquí tengo sus diplomitas, y ya saben que ahorita salimos. Muchas gracias. Un aplauso a todos.